al psicólogo Francisco Montañez. Como se dan cuenta, tenemos otra escenografía que va ad hoc con el título de este video, en donde obviamente pues lo que queremos abordar es el aspecto emocional, psicológico que están sufriendo los niños en relación a esta pandemia. Me gustaría comentarles que este video está inspirado en un seminario virtual que tomé, en donde el doctor Israel Castillo Vadillo dio a conocer puntos muy interesantes que pues quiero compartir con ustedes. En primera instancia, el doctor Israel Castillo nos pide que hagamos una imaginación, que pensemos que el impacto emocional que están recibiendo los niños en esta pandemia es como si fuera, ubiquemos una pared o una barda. En ese aspecto, el impacto que recibe esta barda tiene que ver con tres aspectos. Primero, pues los cimientos, que esto lo podemos comparar a los valores que tienen nuestros niños. La magnitud del impacto, esto lo podemos relacionar a la privación de interacción social que están teniendo nuestros niños, ya sea con otros adultos, con sus compañeritos de la misma edad. Y el tercer factor tiene que ver con la duración del impacto. Y esto lo podemos considerar pues el tiempo que hemos estado en este confinamiento. Entonces, estos tres aspectos, lo que son los cimientos y los valores, lo que es la magnitud del impacto, las relaciones sociales y lo que es la duración de este mismo impacto, o en este caso los meses que hemos estado en confinamiento, es lo que determina el grado de afectación que pueden tener nuestros niños. Y esto es una situación complicada porque esto determina cómo podrán ellos desarrollarse como preadolescentes, como adolescentes y como jóvenes. Entonces es una situación que desde ahorita hay que considerar para sus próximas etapas cómo es que le ha afectado, y tendremos, cuando sean adolescentes o sean jóvenes, que seguir trabajando y platicando y escuchando el impacto que ellos sufrieron cuando eran niños. En ese aspecto, el doctor Israel Castillo nos dice que los docentes tenemos muchos aspectos positivos en cómo actuar, pero que nuestra simple presencia, en este caso obviamente de manera virtual, ayuda mucho, porque es la interacción con otro adulto en otro contexto, y en donde este adulto tendrá que estar lo más calmado, lo más tranquilo, y le podrá estar transmitiendo esta seguridad a los niños, que es lo que necesita. Nos dice el doctor que el cerebro de los niños nace con la capacidad de sentir estrés, pero no nace con la capacidad de dominar y manejar ese estrés. Es decir, nacemos con la capacidad de espantarnos, pero no nacemos con la capacidad de calmarnos. Y ese es un aspecto que como adultos debemos de tener en consideración, que a mayor cantidad de relaciones sociales tengan los niños y sean lo más sanas posible, más podemos estar ayudándole a que se defienda o maneje altos niveles de estrés. Lamentablemente, la pandemia, el confinamiento que estamos viviendo, pues hace, como lo
manejaba en mis anteriores videos en relación a los riesgos de la época actual, la pandemia y los adolescentes, hace que cada vez existan más personas desnutridas de manera emocional y pues obviamente de manera neurológica. ¿Por qué? Porque los niños actualmente, al estar confinados en casa, pues pueden convivir con adultos que estén estresados, como es normal y no es una crítica. Estresados en relación a la salud, en relación al trabajo, en relación a sus propias relaciones sociales. O sea, es normal que ahorita nuestros niños en casa también están conviviendo con adultos que estamos estresados. Lo que nos dice el doctor Israel Castillo es que el estrés por sí mismo no puede generar afectaciones profundas y duraderas en el cerebro humano. Entonces, ¿qué es lo que sí puede generar estas afectaciones profundas? A ver, vamos a imaginarnos cuando nos relacionábamos antes de la pandemia. Un niño o una niña se le indicaba en clase, ¿sabes qué? Vas a tener examen. Llegaba a casa y estresado decía, ay, tengo examen, estoy preocupado. Pero ¿qué pasaba? Que contaba con un papá, una mamá, unos abuelitos o unos tíos que no estaban tan estresados como en la época actual y le decían, ok, tranquilo, no pasa nada, vente, vamos a estudiar. Y entonces le ayudaban a ir regulando lo que él sentía en relación al estrés. Pero ahorita, pues lamentablemente no, en muchos casos no es así. En algunos otros afortunadamente sí. No es mi intención generalizar. Pero en un aspecto en donde estamos viviendo una situación de preocupación por la salud, preocupación por el trabajo, preocupación por nuestros seres queridos, pues es complicado también dedicar tiempo a nuestros niños para que ellos se tranquilicen, se desestresen. Sin embargo, pues es una situación a la que moral o éticamente estamos llamados a responder de una manera, pues sí, muy difícil, de una manera a veces sobrehumana, pero que tenemos que tener consideración ante ello. Y por eso es que se nos hace ver en el ámbito escolar que uno de los aspectos que tenemos que trabajar con los niños, aparte de lo que es la paz, es el concepto de la resiliencia. ¿Y cómo podemos entender este concepto? Todas las personas somos resilientes. Es como un músculo que podemos desarrollar. Algunos los tenemos más, algunos los tenemos menos, pero tenemos que empezar a activarlo. Y en el caso de la resiliencia, podemos entender que es el resultado de enfrentar y superar adversidades. Es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad, a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. Entonces, en el aspecto académico, escolar, los educadores estamos llamados a desarrollar la resiliencia en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Debemos de estar entendidos que han pasado por una situación, digamos, anormal, por un desequilibrio. Y esto pues también podemos entenderlo como algo traumático. Un trauma lo podemos entender como una interrupción, es una exposición o es un rompimiento de algo que tenía que estar firme y en este momento está roto. Y si a esta cuestión traumática le aunamos que hay niños que están viviendo abusos, maltratos, negligencia emocional, negligencia física, hacinamiento, todo eso, pues la situación se vuelve aún más dramática. ¿Qué es lo que podemos hacer tanto
en el ámbito académico, escolar y en el ámbito familiar. Ayudar a tener rutinas. Tener rutinas nos ayuda a que el niño sea resiliente. En ese aspecto, las rutinas pueden organizar la mente de nuestros niños, le dan estructura y pueden minimizar lo que es el estrés. Rutinas en relación a qué? Rutinas en cuanto a la comida, en la medida de lo posible, que sean los mismos horarios, en cuanto a ver televisión, en cuanto a jugar videojuegos, en cuanto al manejo de los celulares, en cuanto a el desarrollo de sus actividades, tareas y trabajos escolares, en cuanto a, ¿por qué no?, jugar serpientes escaleras o alguna otra dinámica familiar. Esa rutina ayuda a que el niño sea resiliente. Nos han hecho ver en el ámbito académico que nosotros estamos ahorita para ayudar a que el niño sea resiliente. Y después que pueda ponerse al tanto de situaciones académicas. Y este es un aspecto importante a desarrollar, porque como papá uno dice, yo estoy ahorita manejando que mi hijo, ya sea de manera virtual, vaya a la escuela, pues para que aprenda. Para eso es que yo estoy ocupado en esa situación y estoy poniendo todo mi esfuerzo. Sin embargo, es importante que entendamos que como adultos, si no el niño está regulado, si el niño no se relaciona, no va a poder desarrollar lo que es la razón. Y la razón nos ayuda pues para aprender. Por eso es la lógica de que primero tenemos que trabajar la resiliencia. Debemos de entender que los seres humanos no somos seres sociales por placer, somos seres sociales por supervivencia. Es decir, a través de las relaciones sociales es que nosotros nos regulamos, nos desarrollamos, maduramos, crecemos y podemos trascender. Es así como está desarrollado el cerebro humano. Lamentablemente, tanto en la pandemia que estamos viviendo como antes de la pandemia, estas relaciones sociales se han venido disminuyendo. También aprovecho para recomendarles ver mis videos, sobre todo donde hablo de adolescentes y redes sociales. Y en relación a esto, pues las redes sociales, aunque tienen aspectos positivos, pero yo estoy hablando de los riesgos, las redes sociales hacen que a veces los niños, los adolescentes se hagan a un lado, no se relacionen con la familia o con más amistades, estén más tiempo en el dispositivo y entonces eso los limita para que puedan relacionarse. Entonces, me gustaría cerrar puntualizando sobre estas 3 R's que nos platica el doctor Israel Castillo Vadillo. Es el mapa de las 3 R's. La primera R, que es de regulación, la segunda R, que es de relación, y la tercera R, que es de razón. Entonces, tenemos que trabajar en que los niños estén regulados, que sean resilientes, es decir, que estén equilibrados a través de rutinas, a través de estructuras, a través del diálogo, a través de la escucha. Como también se pueden regular a través de las relaciones, la segunda R, en relación a que, bueno, quizá ahorita de manera presencial no es posible estar con abuelitos o con tíos o con otros adultos, pero sí de manera virtual podemos ayudarlos a que se conecten y a que tengan interacción con sus familias o con sus otros compañeritos. Nosotros obviamente estando regulando y supervisando ese aspecto. Entonces, una vez que el niño puede estar regulado, equilibrado, una vez que el niño pueda tener relaciones, entonces sí podrá tener la razón necesaria para aprender.
Y el doctor Israel Castillo nos pone el ejemplo. Imaginémonos que nos asaltan, esperemos que no. Pero pues si nos asaltan y nos preguntan a ver cuál es la raíz cúbica de 185 o la raíz cúbica de 15, pues obviamente no podemos responder. ¿Por qué? Porque no estamos regulados, porque estamos con miedo y entonces no podemos responder adecuadamente. Es un ejemplo tal vez exagerado, pero importante para entender la importancia de primero estar regulados, la importancia de poder relacionarnos para entonces sí tener la razón y manejar el aprendizaje de los contenidos que manejan los programas de la Secretaría de Educación Pública o de las diferentes universidades del país. Por eso, pues el llamado y la conclusión de este video es que tanto papás, mamás y docentes nos ocupemos de ayudar a la regulación de nuestros niños, a estar tranquilos, a saber respirar, a ser conscientes de estructuras, de rutinas, del sueño, de la alimentación. Ayudemos también a las relaciones, aunque sean ahorita de manera virtual, para que puedan aprender. No presionemos de más si a nuestros niños se les complica el aprender en estos momentos. Ya habrá tiempo para que esto pueda darse, pero debe tener una lógica, una planeación, una estructura, cómo el niño aprenda, porque si no lo podemos traumar más y esto, como ya lo vimos, le pueden afectar en la adolescencia o en la juventud. Gracias por ver el video. Si el contenido del mismo te gustó, te pediría que te suscribieras, le des clic a la campanita y estés al tanto de nuevos videos. Adiós.